Dice la palabra: no juzguéis para que no seáis juzgados. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida con que medís, os serás medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. La iglesia dice. Quiero expresar con una breve historia de una persona que dejó de asistir a la iglesia porque sintió que estaba siendo constantemente señalada por cómo vestía. Cuando el pastor la llamó porque extrañaba su presencia en la congregación, en la iglesia, ella le dijo: ustedes, en lugar de ayudarme a caminar con Cristo, me pusieron un juicio sin conocer mi historia. Y esta pequeña historia, aunque es muy triste, es más común de lo que nosotros creemos, y ocurre aquí en la casa de Dios. Ocurre en las iglesias. La enseñanza de Jesús en los versículos que leímos advierte sobre el juicio que podamos tener nosotros sin misericordia, y a la vez nos hace una invitación directa a cada uno de nosotros para que hagamos una introspección, una revisión al discernimiento y al amor verdadero con que Jesús nos está enseñando este versículo. Hay personas que han ido a la iglesia para recibir un abrazo, pero hay otras personas que han venido a la iglesia para curiosear un poco de lo que se habla allí. Hay muchas personas que vienen a la iglesia con distintas situaciones y mucha incredulidad a veces. Las que se van generalmente es porque le recordamos una vivencia anterior, algo que ha faltado en su vida pasada, y a esa falta de perdón hacia personas, hacia familiares. Pero déjame decirte que la única forma que sanes la herida que tienes, y compartía hoy en la mañana con los discípulos, que es que la vida es un terreno, nosotros somos un terreno, y es como un ecosistema. En biología dicen que es un proceso mediante el cual se confabulan muchos factores del ambiente para crear un ambiente, un ecosistema. Y cuando tú eres un hijo de Dios, tú no puedes ser tocado por el enemigo. La única manera es que tú abras una puerta y le permitas entrar. Cuando un hombre o una mujer está realmente dedicado al Señor, está creando constantemente un ambiente parecido al huerto del Edén. Pero ese suelo, ese piso tiene un subsuelo, tiene algo que está por debajo del suelo. Pero Satanás trabaja también para Dios. Y el enemigo, nuestro enemigo, quiere que nosotros nos equivoquemos en cualquier momento. Y Dios lo permite, porque Él también trabaja con Dios y lo hace a la manera de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque Dios permite que fluya debajo del subsuelo aquellas cosas que todavía dabas por olvidadas, que tenías escondidas
y que pensabas que ya habías perdonado. Pero Satanás te la saca a la luz para juzgarte, para culparte y para hacerte sentir alejado de Dios. Pero Dios usa esto para que te des cuenta que hay cosas en tu vida que tienes que perdonar. Hay cosas en tu vida que debes tirar a la basura, porque el Espíritu Santo actúa sobre la revelación que tienen los hijos, sea para bien o sea para mal. Y si se presentan situaciones en tu casa, en tu familia, en tu trabajo, o quizás aquello que tú pensaste que habías superado vuelve a surgir, Dios lo está permitiendo para que te arrepientes y lo botes a la basura. Y en este contexto podemos ver cómo gente se va de la iglesia porque les recordamos quizás un consejo que nunca recibió, quizás una claridad de la palabra que nunca recibió, y dirá: esto es más de lo mismo. Pero Dios te quiere hablar a ti de manera particular. Usa hombres, usa mujeres, usa medios de comunicación, usa a otras personas. En el libro de Mateo 7:1-6 que leímos forma parte de ese famoso sermón del monte pronunciado por Jesús cuando el propio Jesús comenzaba su ministerio. Jesús expone la verdad de la palabra a esa multitud, pero también instruye a los discípulos que le seguían sobre cómo vivir el reino de Dios en nuestra vida diaria. ¿Cómo podemos nosotros vivir a la manera de Cristo? En ese contexto, todos los que estaban allí en esa multitud, incluyendo fariseos, que eran los sacerdotes de la época, los saduceos, que eran un partido político, y los escribas, ellos eran conocidos por su religiosidad. Una religiosidad externa visualizada a 100 metros. Y su juicio constante y severo hacia los demás. Jesús, al decir no juzguéis, le estaba hablando a ellos, pero también a sus discípulos y también a la multitud. Él no estaba prohibiendo un juicio, sino el juicio hipócrita, sin amor, sin misericordia y sin piedad. Esos que practican aquellos que emiten juicios muy fáciles, sin examinarnos a nosotros mismos. Aquello que hablamos de nuestro prójimo como si fuese ese prójimo creado por un Dios distinto al tuyo. En la cultura judía, las palabras de los maestros debían tener autoridad, diga autoridad, pero una autoridad moral y espiritual. Cosas que no estaban sucediendo en ese momento. Y Jesús, con este sermón, se estaba posicionando como el maestro, que ve más allá de las apariencias externas y nos exhorta a examinarnos y a examinar nuestro propio corazón. Profundicemos y desmenucemos este texto bíblico que a veces leemos tan rápido que no lo entendemos o creemos que lo entendemos. Y el versículo 1-2 dice que no juzguemos, porque con la medida que nosotros juzguemos, nosotros también lo vamos a ser medidos y juzgados. Jesús comienza esto con una verdadera advertencia, clara, diáfana. Si adoptamos una actitud de juicio severo y condenatorio hacia nuestro propio prójimo, hacia los demás, con esa medida, créame que vas a ser medido
sea por Dios o utilizando personas que en este mismo mundo. Jesús no está prohibiendo de verdad ejercer el discernimiento espiritual. Jesús está señalando el peligro de convertirnos en jueces sin misericordia. El juicio al que se refiere aquí Jesús no para en aquel que corrige con amor. No detiene a aquel que lo hace desde su corazón, con entendimiento, con ejemplo, con un corazón puro y sin ninguna viga en sus ojos. Sino esta exposición del pecado, de juzgar a los demás, se presenta de manera humilde, humillado delante de Dios, no despreciando ni exhibir públicamente la falta de nuestros prójimos, de los demás. Jesús nos está llamando a nosotros a reflexionar primero en nuestra propia vida, cómo la llevamos, cómo actuamos, cómo respondemos, cómo somos, antes de emitir juicio contra otro. Nos recuerda nuevamente que la medida en que tú pongas en práctica tu juicio, de ese mismo tribunal saldrá el tuyo. Más adelante en el versículo 3 al 5 nos dice que cuando Jesús habla de la hipocresía, a ver la paja ajena y no la viga propia que tenemos en nuestros ojos, hace una figura poderosísima. Porque cuando una persona intenta quitar una paja, algo tan pequeño como una pajita, del ojo de nuestro hermano, sin revisar quizás la viga, algo grande que está en nuestro corazón, en nuestro propio ojo, solemos vernos a nosotros mismos por encima de los demás, como si tuviésemos autoridad para hacerlo. Jesús dice: haz una limpieza, comienza a limpiar tu corazón y luego podrás ayudar a otros. Y esto me recuerda cuando usted va a un avión. Siempre dice: cuando caigan las mascarillas, primero sujétese la mascarilla a su nariz y luego pueda ayudar a otro. Y justamente nadie en una condición pecaminosa o una condición inapropiada puede ayudar a otro. Continúa en el versículo 6 y dice: no deis lo santo a los perros. Y ese versículo señala eso como una advertencia sobre el discernimiento espiritual de cómo y a quién tú puedes ayudar. Porque no todos están listos para recibir corrección o enseñanza. No todos están preparados para hacerlo. Y no se trata de rechazar a nadie, sino saber cuándo y cómo compartir lo que es santo sin exponerse a ataques ni discriminar lo sagrado de Dios. Aquella persona que no está dispuesta a recibir usa el mismo versículo diciendo: la palabra dice que no juzgue y tú me estás juzgando. Y mira lo complicado de este asunto, que muy piadosamente podrás ir con un corazón realmente blanco, con un ojo bien limpio, con un corazón bien, pero la palabra a veces no es bien recibida. Y quien te escucha usa el mismo versículo para defenderse, porque se siente atacado. Este versículo encierra una enseñanza profunda sobre la necesidad de actuar, pero con discernimiento espiritual. Jesús utiliza declaraciones fuertes. Habla de lo santo, las perlas, los perros y los cerdos.
Pero ¿qué trata de decir Jesús con todas estas cosas? Lo santo representa las verdades sagradas que están en el Evangelio. Y las perlas simbolizan la sabiduría divina de cómo tú usas ese conocimiento que está en la palabra de Dios. Por otro lado, los perros y los cerdos, en el contexto judío, para que entendamos esto, eran vistos como animales impuros y animales agresivos, lo que sugiere personas con actitudes predispuestas o persistentes en el rechazo y en el desprecio hacia las cosas de Dios. Jesús no nos dice que excluyamos o menospreciemos a nadie, lo dice muy claro, sino que nos llama a ser sabios en con quién compartir su palabra, saberla compartir con sabiduría, saber dónde estás poniendo tu esfuerzo en que la palabra sea expuesta. Y muchos hoy se comprometieron al discipulado, dijeron voy por mis 25. Y ahí es donde Jesús recalcó el amor lleno de experiencia propia, porque no todos van a estar preparados para recibir corrección o enseñanza. Tenemos que tener la sabiduría del qué, cómo, cuándo y con quién. Esta advertencia es una invitación a orar, discernir y actuar guiados por el Espíritu Santo para poder compartir esta verdad. Que Dios, usted le puede hablar a cualquiera y la palabra puede llegar, sí, claro que sí. Pero cuando Dios tiene un propósito con usted, usted debe tomarse muy en serio esta condición que dice el versículo, manteniéndonos limpios en el corazón, manteniendo nuestra tierra sana, incluso atento a lo que pueda salir debajo de esa tierra para tirarlo a la basura. Este pasaje nos da dos principios clave para nuestra vida. Y el primero es la autoevaluación antes que la corrección. En griego, la palabra para juzgar es krino. Esta no solo implica emitir un veredicto, sino hacerlo con autoridad moral. Y lo primero que tenemos que hacer nosotros y cada uno de nosotros es revisar nuestra moralidad, nuestra integridad. Jesús, a través de su palabra, nos está invitando a tener una actitud de humildad, humillación, autoconciencia antes de señalar o corregir a otro. La enseñanza no descarta la corrección fraterna entre familias, sino que la ordena correctamente entre amistades. Pero primero, familia, debemos examinar y limpiar nuestro propio corazón. Y Dios está enfatizando que nuestra iglesia debe limpiar su propio corazón. Usted es parte de esta iglesia, porque la misma palabra dice el Señor directamente, porque entonces verás bien. Y esta connotación es muy importante, porque cuando tú te sacas la cosa grande de tus ojos, comienzas a ver bien. Solo cuando se remueve esa viga del orgullo, del pecado, del rencor, podemos ver una vida espiritual correctamente, con claridad. Nos ayuda a formar un carácter compasivo, un carácter hermoso que jamás condenará a su prójimo. Vivimos en condenación porque condenamos.
Ayudar a alguien sin haber sido transformado primero puede causar más daño que bien. Porque estaríamos posiblemente interrumpiendo un proceso que Dios tiene con esa persona. Y a veces nos creemos ayudadores de Dios, cuando nosotros trabajamos con Dios y lo hacemos a su manera. Muchas veces personas están en proceso y no culminan el proceso y tú interrumpes el proceso. Porque tú eres más bueno que Dios, o somos más buenos que Dios. Por eso debemos tener sabiduría, conocimiento de la palabra, para saber retirarnos cuando nos tenemos que retirar y levantar barreras de protección para que no te vuelvan a hacer perder tu tiempo. Hay casos donde no quieren ni van a recibir la exhortación, porque no tienen un corazón dispuesto a recibir la palabra de Dios. En la cultura judía, perros y cerdos se refieren literalmente a personas o a la actitud de las personas. Se refiere directamente a esa actitud que la persona ejerce o ese comportamiento en las cosas del Señor cuando menosprecian la palabra de Dios, porque a lo mejor no te entra en tu cabeza. Porque no le has permitido al Señor ni una puertita así en tu propia lógica, en tu propio conocimiento. Jesús no nos está autorizando a insultar, ni a vejar, ni a despreciar a nadie. Cometeríamos un profundo error, sino que nos alerta contra con quién compartimos lo santo. Porque muchos se burlan y rechazan la verdad de Jesús. Se requiere de sabiduría, paciencia y guía del Espíritu Santo para discernir el cuándo y cómo compartir las verdades espirituales. Generalmente, las personas que están dispuestas a recibir abren su corazón. El deseo de enseñar y corregir no debe hacernos imprudentes, al contrario, muy prudentes y comprometidos con aquellas personas que no sacan sus propias conclusiones, sino comienzan a discernir el pensamiento del otro. Exponer lo santo en un terreno fértil no es lo mismo que exponerlo en un territorio o un terreno hostil, pues allí generará mayor oposición para desacreditar el mensaje e imponer sus argumentos y razones, causando más daño a quienes aún no están preparados para recibir la corrección. No todas las conversaciones son edificantes, y tenemos que tener ese espíritu correcto. Jesús él mismo se retiraba de ciertos espacios para no entrar en discusiones sin fruto, pero aprovechaba el momento para decirles unas cuantas verdades a los sacerdotes de la época que habían convertido una visión espiritual en una religión de hombres. Esta palabra nos exige una espiritualidad firme y madura, con un carácter como el carácter de Cristo. Que seamos capaces de saber cuándo hablar, cuándo no hablar y a quién hablar. Mucha gente prefiere el silencio antes de reconocer. Prefiere el no reconocimiento porque están llenos de orgullo. Dios nos está invitando a una vida de amor, valentía, humildad, sabiduría, donde la verdad pueda ser compartida
con eficiencia y eficacia, no con impulsos o juicios severos hacia los demás. Tú puedes preguntarte, ¿cómo aplico yo esta enseñanza en la vida cotidiana? ¿Cómo puedo yo este mensaje llevarlo, aterrizarlo a mi vida? Yo te podría recomendar, pero tú conoces tu terreno. En tu familia, antes de criticar a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, examina qué estás enseñando. Examina tu actitud. ¿Estás ayudando o lo estás condenando? Jesús nos enseñó que antes de corregir a otro, debemos sacarnos la viga que tenemos en los ojos. Comencemos por nuestro propio círculo familiar, renunciando a aquellas cosas que me han impedido seguir caminando en la ruta del Señor. La corrección dentro del hogar debe nacer del corazón transformado de un padre y de una madre que ama a Jesucristo, no de una actitud de superioridad, aunque ahí a veces podemos recordar que Satanás hace recordarnos situaciones pasadas que traen quizás ira o disgusto a nuestro corazón. Y recordar que Satanás va a violentar la autoridad que tú tienes en tu hogar, la que te ha dado el Señor. Y debes reconocer tus propios errores para recobrar esa autoridad que Dios te ha dado. La declaración o confesión es muy importante, hermanos. Porque algo que está dañado en tu estómago o que está dañando tu salud tiene que ser vomitado, tiene que ser expulsado. Y si hay razones claras de que somos influencia o mala influencia en otro porque hemos cometido errores, es tiempo de decirle al enemigo: ya basta. Tú con mis hijos, con mi esposa, con mi familia, con mi trabajo, con mi iglesia, no te metes más. Si es para Dios, déselo fuerte. Yo quisiera que hoy usted saliera de este lugar comprometido a crear en su propio hogar, en su familia. Yo no sé si usted vio esta serie, se la recomiendo, pero a tiro. Son 4 capitulitos pequeños, una miniserie que se llama Adolescentes. ¿Quién la ha visto aquí? ¿Verdad? Buenaza, ¿verdad? Véanla. Adolescentes. Como un padre creía que la ira que él había, no le voy a contar la película, la serie, ¿no? Pero como un padre creía que su ira proveniente de su padre había sido sepultada. Y cómo esa ira terminó en la vida de su hijo. La declaración de confesión es muy importante porque es renunciar voluntariamente al encadenamiento, a las ataduras del enemigo y a la firma de un contrato involuntario que has hecho con Satanás. Recuerden que dijimos que somos un terreno que tenemos que cuidar, porque de ese terreno nacen nuestros hijos y luego más atrás vienen nuestros nietos, y
Y lo que hagamos, sí o no, bueno o malo, ellos lo van a vivir, para bien o para mal. Es necesario que tú comiences a hacer un cambio en tu familia. No importa lo que haya pasado, tíralo al cesto de la basura. Si Satanás hace el trabajo para que esa ira, esa falta de perdón, ese enojo salga a flote, es para que tú tomes decisiones. Dios lo está permitiendo para que tú tomes decisiones, para que yo tome decisiones. Y una vez que confieses con tu boca y renuncies a esa firma involuntaria que hiciste con el enemigo, las cadenas se caen, el yugo se pudre, las puertas de las cárceles se abren y tú comienzas a vivir una vida llena de libertad y de amor. Pastor, ¿y en el trabajo? Ok, ya arreglé la familia, ya me dijo cómo lo iba a hacer, salgo directo a arreglarlo. ¿Y en el trabajo? Es fácil señalar al compañero como irresponsable, pero ¿y tú? ¿Tú estás siendo íntegro? ¿Realmente estás haciendo lo que tienes que hacer y para la cual fuiste contratado? El libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 23, dice: y todo lo que hagan, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Si tú aplicas esta ley, este versículo, este principio en tu trabajo, vas a ser íntegro, vas a ser el mejor. Y no para que te lo reconozcan los hombres, sino porque hay un mandato, un principio que dice que todo lo que hacemos los cristianos lo hacemos para Dios, con un corazón dispuesto a hacer las cosas y no porque otro me manda o porque otro lo hace. No dejamos las cosas inconclusas, somos obedientes, somos el ejemplo del todo está listo y terminado. Si buscamos la excelencia en nuestro trabajo, no dejaremos espacio para la crítica sin fundamento. Pero cuando no estamos preparados, creemos que nos están atacando y que no reconocen lo que estás haciendo tal vez, cuando no realmente no estás haciendo o dando un ejemplo de rectitud e integridad. Cuando no reconoces que te estás equivocando, es mejor reconocer y corregir de inmediato y dejar de ver que el problema está en los demás cuando tu ojo está lleno de vigas. Recordemos que hay muchos ojos que no están viendo con claridad y que nosotros mismos podemos ser la piedra de tropiezo a otros. Porque esta iglesia estuviese llena, estuviésemos, me dieran más trabajo. Cuando en el trabajo mucha gente quiere hacer y ser como eres tú, y te diga: fulanito, ¿por qué tú estás así? ¿Por qué tú siempre llegas temprano? ¿Por qué cumples? ¿Por qué a ti no te reclaman? ¿Quieres saberlo? Te espero el domingo en la iglesia. Entenderás razones de por qué yo era antes como tú y ya no lo soy. La prédica es por nuestro ejemplo. El mensaje para otros es nuestro ejemplo. Nuestra mejor prédica es nuestra actuación, cómo hablamos. ¿Qué está saliendo por mi boca? ¿Sale agua dulce, agua salada? ¿Sale agua limpia, agua sucia? ¿Sale agua pura o agua amarga? ¿Qué sale por nuestra boca? ¿Qué hacemos? Recuerden que en su trabajo hay muchos ojos que los están viendo ustedes.
Y podemos ser piedra de tropiezo para ellos. Si así son los cristianos. En el libro de Levítico, capítulo 19, versículo 14, nos recuerda la importancia que tiene nuestro testimonio para no ser obstáculo para ellos. Estamos en una sociedad donde todos me ofendo por cualquier cosa. Y si no estoy ofendido, uso la ofensa como escudo de protección. En la iglesia también podemos hacer ese modelo. Gálatas capítulo 6 versículo 1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, ustedes, yo, vamos a restaurarlo con espíritu de mansedumbre. La corrección en la comunidad de fe debe tener como objetivo la restauración. Hay gente que está quebrada espiritualmente. Hay gente que tiene que ser sanada. ¿Estamos alándolo o lo estamos empujando? ¿Lo estamos ayudando o lo estamos maltratando? Podemos ver cómo en las redes sociales son los peores lugares y espacios para dar mal testimonio de los cristianos. Pastor contra otro pastor, una iglesia contra otra iglesia. Eso está perdido. Y yo he visto, mire, y ustedes no saben lo que nos cuesta a nosotros llegar a 3,000 o a 4,000 vistas de una prédica de esta iglesia. Pero de un chisme, 40,000 vistas. ¿Sabes qué es fuerte? Cuando este mensaje usted no se lo replica a 10, 15, 20 personas a mí, o lo puede hacer por lo que llaman se lo pasa a todos, el masivo, dice. He aprendido cosas técnicas aquí. Pastor, pásalo por el masivo. Y yo, pues, ¿qué es el masivo? Pero a veces nosotros ni siquiera ofrendamos un like. ¿Le diste like? Ay, no. No, yo le doy like a la noche. En la noche que te vas acordando tú de que le vas a dar like o no le vas a dar like. Métanse, hagan la prueba, métanse en YouTube, en cualquier, dice, iglesias demoníacas, 600,000 vistas. Voy a meterme en mi iglesia a ver cuántas visitas tuvo mi pastor el domingo pasado. 2,500. Y eso empujadito, ayudadito. Entonces no estamos multiplicando la palabra de Dios. Dice la palabra que no tengo oro ni plata, pero lo que yo tengo te doy. Entonces yo te podría decir, no tienes prédica hecha, no tienes, pero bueno, de las prédicas que tengo te las envío, pues, a ver qué te pasa. Es necesario que veamos esto en serio. Puede ser un chiste, porque aplicar este mensaje es vivir con corazones sanos. Hay mucha gente que piensa, no te preocupes, yo me siento y todo pasa. Se conoce en Eclesiastés, pues completico. Yo no le voy a pedir perdón a Luis, porque yo con el tiempo, mientras yo vaya saludando con cariño, él me va a perdonar. Mientras no se lo diga, Luis, perdóname. Pero hermano, que yo le digo, yo tengo una disculpa con usted. Entonces yo lo entiendo, pastor, me dijo, porque usted sabía lo que yo estaba haciendo. Pero porque yo no doy el ejemplo disculpándome o pidiéndote perdón a ti porque no tuve en el compromiso que habíamos hecho. Nada podemos dejarlo al azar. El reconocer es importantísimo. Romanos 10:9. Vivir como vive Cristo, vivió Cristo, es nuestra obligación. Si vivimos como Cristo es porque tenemos el carácter de Cristo, lleno de verdad,
pero también lleno de gracia. El libro de Juan, capítulo 1, versículo 14, dice que cuando la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros, dice que Él estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Y dice, y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Pero dice la palabra eso, no lo inventé yo. Y por eso les pido que les hago un llamado, una invitación a que hagamos un verdadero compromiso. Está hablando uno que se burló bastante de mucha gente que vino a predicarme, hasta que le di permiso al Señor que ministrara mi corazón, y toda mi vida cambió. Por nada en el mundo de lo que hay, ni los cargos, ni presidente, ni nada, yo volvería atrás. Si es para Dios, déselo fuerte. Porque Dios nos está llamando a una vida de discernimiento y humildad, a dejar de lado el juicio superficial, la burla, el chiste inapropiado, a que realmente limpiamos nuestro corazón y permitir que Él haga algo con nuestra vida que nos está impidiendo ver con claridad. El hecho que usted no lo entienda no quiere decir que no sea verdad. En el Salmo 139, 23, 24, el rey David dijo lo siguiente: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí algún camino de perversidad. Guíame a otro camino, guíame al camino eterno. ¿Podríamos nosotros no leer, sino pedirle al Señor bajo este salmo que examine nuestro corazón? Pero de forma sincera. Si hoy sientes que has sido rápido, irresponsable para juzgar a otro, y que has sido lento para amar a tu prójimo, este es un buen momento para pedirle a Dios que sane la forma como tú estás viendo a tu hermano. Porque si eres capaz de levantar juicio contra tu hermano, es porque no estás viendo claro. Pero si tu juicio es un buen consejo a solas, de acuerdo como dice la palabra, exhórtalo a solas. Y si ya no quiere recibir la exhortación, busca un hermano. Y si ya no, hazlo delante de la iglesia. Este es un buen momento para pedirle a Dios que sane tu ojo y que comiences a ver claramente cuál es tu destino, y que tu corazón pueda ser limpiado con los pinceles de amor del Espíritu Santo. Tenemos y debemos arrepentirnos de lo que hemos hecho hasta ahora, cortar esa ligadura con Satanás. El Señor está más interesado en corazones dispuestos a cambiar que en apariencias religiosas. Él es fiel para perdonar y restaurar, lo dice la palabra, no lo digo yo. Pero si aún no has entregado tu vida a Jesús, aún estás en tus condiciones y razones, déjame decirte que no te juzgo.
Porque el hecho que aún no lo veas, pero lo verás, aún no lo ves, no quiere decir que no es verdad lo que yo te estoy diciendo. Porque no te condenamos. Porque el que vino a este mundo vino a salvar y no a condenar. Este es el día para decidir tener y llevar una fe con sinceridad y decirle: Señor, quiero aprender, quiero ver lo que tú ves, quiero admirar como tú miras, quiero el amor con que tú amas, quiero la verdad en mi vida como eres tú, porque tú eres verdad. De Cristo y su fundamento, discipulando alabanza profética y predicando, edificando a los santos en la obra del ministerio, odres nuevos, limpios y llenos de su Espíritu Santo.